última semana y luego tenemos la evaluación. Nunca lo hice, así Evaluación de la tercera fase. me da pena hacerlo, creo. Espero que todos mejoremos, ¿no? El examen va a ser muy parecido al segundo examen. Y así es que sus famosos PAC, olvídense, ¿ya? Y ahora sí van a venir preguntas de los artículos, ¿ya? De todas maneras. Muy bien, vamos a pasar a trabajar el último tema. Hablamos de radiación nuclear, o si quieren podemos hablar de medicina nuclear. Es una especialidad, ¿no? Hablar de medicina nuclear. En los hospitales existe toda la unidad de medicina nuclear, ¿no? Tanto para diagnóstico como para terapia. Entonces, es parte, como siempre les digo, de la cultura general de los médicos. No todos van a tener esta especialidad, lógicamente, pero sí tienen que conocer lo básico que tenemos que estudiar. Cuando decimos radiación nuclear, definitivamente tenemos que hablar de los átomos. Y resulta que toda la materia, absolutamente toda la materia, está hecha de átomos. Si nosotros comenzamos a hacer el análisis, ¿no? Decimos, llegamos a una célula. En la membrana celular, ¿qué encontramos? Decimos fosfolípidos. ¿Pero qué son los fosfolípidos? Es una estructura química, es una estructura molecular. Si nosotros rompemos los enlaces, vamos a llegar a tener átomos. Si decimos mitocondria, lo que hablemos, si nosotros vamos haciendo como una disección, vamos separando las partes, lo último que vamos a encontrar va a ser el átomo. Pero resulta que este átomo tiene una estructura que todo el mundo conoce. Tiene un núcleo y tiene la corona o nube electrónica. En este núcleo todavía encontramos partículas subatómicas. ¿Qué partículas subatómicas? Protones, neutrones. Eso es lo que nos interesa para lo que vamos a estudiar ahora. Pero las investigaciones han encontrado mucho más. Quarks, cuerdas, supercuerdas y mucho más. Siguen estudiando. Básicamente, ¿en dónde estudian esto? ¿Han leído? ¿Han escuchado? ¿En dónde estudian todo lo relacionado con el átomo? Con la energía que producen, con la interacción de las partículas subatómicas. ¿En dónde estudian? Yo lo estudié. ¿En dónde? Nucleología. Ya la física estudia, ¿no? Hay de diferentes ramas, pero ¿en dónde en el mundo hay específicamente como una especie de laboratorio en donde estudian esto? No me digan que no han leído nada. Un tiempo ha sido motivo de noticias casi diarios cuando descubrieron lo que le dicen la partícula divina, ¿no? El bosón de Higgs. Sí, ¿En dónde hacen estos estudios? ¿En dónde? Ya, es un acelerador de partículas y más, pero ¿en dónde? ¿En qué sitio? ¿Cómo se llama? No sé, en español, ¿no? No, creo que sí. Además de lo que estudian para medicina, también deben estar al tanto de las noticias, de la tecnología y del avance de la ciencia, por favor. En Suiza, ¿no? Hay el CERN, C-E-R-N, que es como un laboratorio muy grande, que es subterráneo, ¿no? Y ahí manejan todo el tema de los átomos. Sabemos que no los vemos a simple vista, pero ellos tienen formas de poder estudiar, de poder ver, de poder medir, de poder contar y etcétera, ¿no? Tienen formas. Pero bueno, entonces, solo nos interesa para este tema decir que en el núcleo tenemos protones y neutrones. Y en la corona o nube electrónica tenemos electrones. Esa es la estructura que nos interesa para este tema que vamos a estudiar. Cuando hablamos de los átomos, sabemos que existe la tabla periódica y en la tabla periódica están todos los elementos químicos. Se los representa como un símbolo. Cada elemento tiene su propio símbolo y tiene valores de Z y de A. Z como subíndice y A como superíndice.
Aquí es importante recordar qué significa Z, qué representa Z. Es el número atómico. ¿Qué representa Z? ¿Qué representa el número atómico? Representa el número de protones libres del núcleo. ¿Qué más representa? El número de electrones que hay en la corona. ¿Y qué más representa? La posición del elemento en la tabla periódica. En la tabla periódica. Son tres cosas que representa ese valor de Z que nosotros lo conocemos como número atómico. ¿Y qué representa A? El número de masa. Y A es el resultado de sumar protones más neutrones del núcleo. Eso es el número de masa. Entonces, todo elemento va a tener un valor de Z y un valor de A. A ver, digamos el oxígeno, que es tan importante en nuestra vida. 8, 16. Esos valores nos ayudan a conocer cuál es la estructura básica de un átomo. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos neutrones? 8 también. ¿De acuerdo? Ya lo sacamos de la fórmula. Muy bien. Hasta ahí todo el mundo conoce. Pero ahora, para este tema, vamos a aprender a simbolizar las partículas subatómicas en términos de Z y de A. Las partículas subatómicas también pueden tener un valor de Z y un valor de A. Y los valores que pueden tener solo puede ser 0 o 1. 0 o 1. ¿Cuándo se utiliza 0? Cuando al modificar, cuando al agregar o quitar esa partícula no se modifican las propiedades del átomo. ¿Y cuándo se utiliza 1? Cuando al agregar o quitar esa partícula sí se modifica la propiedad. Ejemplo, hablemos de los electrones. Yo les pregunto, si nosotros agregamos electrones o quitamos electrones del átomo, ¿se modificará el valor de Z? Sí. ¿Por qué sí se va a modificar? Porque Z nos dice que es el número de electrones de la corona. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no nos confundamos, por favor, porque no estoy hablando de ubicación del elemento. Estoy hablando de un valor de Z, que el valor te cuenta cuántos electrones hay en la corona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aumento electrones, un átomo, el sodio, por ejemplo, puede perder electrones. Entonces, si yo digo, si el sodio tiene un número de electrones, un valor de Z de electrones, y perdió, ¿se ha modificado el Z referido al número de electrones de la corona? Claro que sí. Si se modifica el Z, le ponemos 1. Cuando modifica, le ponemos 1. Ahora les pregunto, si nosotros aumentamos electrones o quitamos electrones, ¿se modificará el valor de A? No. No. Porque es que, o sea, el lado de los tómicos. ¿Se modificará el valor de A? No. ¿Qué cosa es A? Claro, no, protones más neutrones del núcleo. Entonces, si no se modifica A, ¿cuánto le ponemos para A? 0. Desde ahora, a ver, dejen de conversar porque como están tan cerquita, los escucho y me distraen. Perdón, doctor. Por favor. Entonces, desde ahora, nos aprendemos que el electrón se simboliza como 0 y 1. Y le ponemos signo negativo cuando hablemos del electrón negativo, porque también existe el electrón positivo. Y el electrón positivo se llama positrón, o también se le dice antimateria. Existe el electrón positivo. Vayamos al protón. Si nosotros
aumentamos protones o quitamos protones del átomo, ¿se modificará Z? Sí. ¿Por qué sí? Porque Z nos dice es el número de protones libres del núcleo. Como sí se modifica, le ponemos 1. Si nosotros aumentamos protones o quitamos protones, ¿se modificará A? Sí. También. ¿Por qué sí se va a modificar A? Porque A es protones más neutrones. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? 1. Desde ahora nos aprendemos que al protón lo simbolizamos como 1, 1. Neutrón. Si nosotros aumentamos neutrones o quitamos neutrones, ¿se modificará Z? No. ¿Por qué no? Porque Z no tiene nada que ver con los neutrones. Entonces, ¿cuánto le ponemos a Z? 0. Si nosotros aumentamos neutrones o quitamos neutrones, ¿se modificará A? Sí, porque A es protones más neutrones. Entonces le ponemos 1. Para este tema nos tenemos que aprender esta simbología. Al electrón lo simbolizamos 0 para A, 1 para Z, negativo o positivo. Al protón, 1 para A, 1 para Z. Y al neutrón, 1 para A y 0 para Z. Esa nueva nomenclatura la aprendemos ahora, por favor. Cuando hablamos de los átomos en general, decimos que existen átomos neutros y también existen átomos iones. ¿Cuándo un átomo es neutro? Cuando el número de protones libres del núcleo es igual al número de electrones de la corona. Es neutro, estoy hablando de todo el átomo, cuando el número de protones libres es igual al número de electrones de la corona. Cuando un átomo es ion, cuando gana electrones o cuando pierde electrones. Gana o pierde electrones. Entonces, si gana electrones es un anión. Si pierde electrones es un catión. Carga eléctrica positiva. Pero en este tema más nos va a interesar hablar del núcleo, solamente del núcleo. Y cuando hablamos del núcleo de los átomos, estos pueden ser núcleos estables o pueden ser núcleos inestables. ¿Cuándo se dice que un núcleo es estable? Un núcleo va a ser estable cuando el número de protones libres es igual al número de neutrones. Protones igual a neutrones. Es estable. Por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando en este momento, el nitrógeno, el carbono y etcétera, son estables. El número de protones es igual al número de neutrones del núcleo. Pero existen núcleos inestables. ¿Cuándo un núcleo va a ser inestable? Cuando el número de protones sea mayor al de neutrones o el número de protones sea menor al de neutrones. En este caso decimos hay exceso de protones y en este caso hay exceso de neutrones. Un núcleo va a ser inestable cuando hay exceso de protones o exceso de neutrones. ¿Y qué es lo que ocurre realmente? Cuando nosotros tenemos un núcleo, debemos considerar que hay los protones libres y que también hay neutrones. En este caso, decimos, es estable. Es estable. No pensemos que esto en el interior está quieto. Hay toda una dinámica de los elementos. ¿Y qué es lo que sucede? Si esto estuviese quieto todo el tiempo, este protón no podría estar al lado de este otro protón, porque al tener cargas iguales, ¿qué va a suceder con ellos? Se repelen. Entonces,
hay una dinámica de intercambio de estas partículas. Esta que está unida va a pasar a ser libre y esta que está libre pasa a estar unida. Porque la carga negativa se atrae con la positiva. Se une una, se libera la otra. Se une una, se libera la otra. Al estar iguales, es como que cada quien tiene su propio neutrón con quien hacer el intercambio. Pero ¿qué pasa si hay exceso de protones? Yo dibujo así. Hay exceso de protones, tantos protones y solamente poquitos neutrones. 3 van a poder estar haciendo el intercambio entre ellos y los demás no pueden. Entonces, cargas iguales se repelen. ¿Esto qué va a originar? Un exceso de energía en el núcleo. Y ese exceso de energía en el núcleo lo hace inestable. No puede haber núcleos inestables. Los que son inestables tienen que hacer algo para perder ese exceso de energía y alcanzar estabilidad. Siempre va a ocurrir eso. Pero, ¿cuándo va a ocurrir? Si estos núcleos nosotros los tenemos empaquetados, guardados, no van a poder liberar su energía. Se van a quedar como inestables. Pero ¿qué pasa si nosotros los abrimos? Si nosotros los abrimos, le estamos dando la oportunidad de que de inestable pase a estable, de que alcance estabilidad. Pero para que alcance estabilidad, tiene que sufrir un fenómeno físico. Ese fenómeno físico se llama radiactividad. Entonces, estos núcleos inestables son radiactivos. Van a sufrir el fenómeno de radiactividad. ¿Y qué cosa es la radiactividad? Lo mismo sucede con el exceso de neutrones. Si tenemos poquitos protones y muchos neutrones, igual, no van a alcanzar los protones para poder hacer el intercambio. Y otra vez se crea exceso de energía en el núcleo. Les decía, ¿en qué consiste este fenómeno de radiactividad? ¿Qué es la radiactividad? Imaginemos que este es un núcleo radioactivo. Los núcleos radioactivos tienen que buscar estabilidad mediante este fenómeno que se llama radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Es un fenómeno físico mediante el cual los núcleos inestables alcanzan estabilidad. Después de emitir radiación corpuscular y o radiación electromagnética. Repito, es un fenómeno físico mediante el cual los núcleos inestables van a alcanzar estabilidad después de emitir radiación corpuscular y o radiación electromagnética. ¿A qué le llamamos radiación corpuscular? Radiación corpuscular son partículas. Es como que yo les diga, es este plumón. Tiene forma, tiene color, tiene peso, etc. La radiación corpuscular tiene masa en el estado de reposo. Tiene masa en el estado de reposo. La radiación corpuscular tiene masa en el estado de reposo. Es como el plumón, les decía, ¿no? ¿Quiénes están aquí como radiación corpuscular? Las partículas alfa y las partículas beta. Alfa y beta son partículas, es radiación corpuscular. Y cuando hablamos de radiación electromagnética, esta
no tiene masa en el estado de reposo. No tiene masa en el estado de reposo. Y nosotros conocemos el espectro electromagnético. Quiero escucharlos. ¿Cuál es ese espectro electromagnético? En orden me lo dicen, por favor. Si no, todos tienen 2 puntos menos. Ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ¿no? Rayos gamma. Excelente, muy bien. Quienes lo saben, muy bien. No nos vamos a olvidar. Entonces, ahí está esta radiación. Es como decirle la luz. Alguien puede agarrar un poco de luz y decir, este poco de luz lo voy a pesar. No podemos, ¿verdad? Por eso decimos, no tiene masa en el estado de reposo. Entonces, ¿qué radiación va a salir de aquí, de un núcleo inestable? La radiación gamma. Radiación gamma. Estamos hablando de la radiación que emiten los núcleos inestables para buscar estabilidad. Entonces, en conclusión, la radiactividad consiste en emitir radiación. ¿Quién emite radiación? Los núcleos inestables. ¿Para qué? Para buscar estabilidad. ¿Qué emiten? Radiación corpuscular y o radiación electromagnética. Perfecto. Pero vamos a hablar un poquito más. Vamos a hablar un poquito más de estas partículas que salen, o de esta radiación en general, que sale de un núcleo inestable. De un núcleo inestable salen partículas alfa. A las partículas alfa se las representa simbólicamente con la letra griega A. Y molecularmente, atómicamente, como quieran decirle, se la representa con el núcleo de helio. Ojo, digo núcleo de helio. ¿Cómo es el núcleo de helio? El símbolo H mayúscula E, Z2A4, ¿cómo es el núcleo de helio? Entonces la partícula alfa contiene 2 protones y 2 neutrones. Este 2 nos indica que tiene 2 protones. Si restamos A menos protones, me va a dar neutrones. 4 menos 2, 2 neutrones. Entonces, la partícula alfa tiene 4 componentes, 2 protones y 2 neutrones. Como tiene 4 componentes, la partícula alfa es muy pesada. Entonces, ¿es dañina? No, naturalmente no. Si de una fuente radiactiva salen partículas alfa, con una hoja de papel las podemos bloquear. Alfa no pasa la hoja de papel. Si le ponemos nuestra mano, va a chocar en nuestra mano. No va a poder pasar nuestra piel. ¿Por qué? Porque es una partícula muy grande. Tiene 4 componentes, 2 protones y 2 neutrones. Pregunto, ¿qué carga eléctrica tiene la partícula alfa? ¿Qué carga eléctrica tiene? ¿Cómo que no? Positiva, pero fuerte, pues con ganas. ¿Qué carga eléctrica tiene? Positiva. ¿Cuántas veces positiva? 2, porque tiene 2 protones. El protón no tiene carga eléctrica positiva, entonces las partículas alfa tienen doble carga positiva. Alfa es radiación ionizante y precisamente porque tiene carga eléctrica positiva es ionizante. Ahora miren, ¿qué pasaría si estamos frente a un acelerador de partículas? Si estamos frente a algo que te dispara partículas alfa, eso sí sería peligroso. Eso sí, al estar aceleradas,
más de lo natural, ahí sí podrían ingresar al organismo y hacer efecto negativo. Siguiente, tenemos las partículas beta. Y beta se simboliza con la letra griega B. Y beta puede ser beta positiva, mejor lo voy a poner así. Puede ser beta positiva o puede ser beta negativa. La beta positiva es el electrón positivo, es el positrón. Y la beta negativa es el electrón negativo. Las partículas beta solo son un componente. Alfa son 4, beta es uno solo. El electrón positivo o el electrón negativo. Entonces, ¿quién es más peligroso, alfa o beta? Beta es más peligroso. Si nosotros ponemos la hoja de papel, beta pasa el papel. ¿Cómo podemos bloquear beta? Con una lámina de aluminio. Si nosotros le ponemos la mano, beta va a pasar nuestra piel y se va a depositar debajo de nuestra piel. Y si están aceleradas, va a ser peor. Más efecto negativo. Y finalmente, de estos núcleos inestables, también va a salir radiación gamma. Decimos es radiación electromagnética. Esto ya no es partícula. Por eso se le pone 00. Por eso se le pone 00 porque es radiación electromagnética. No tiene carga, es neutra. Esta radiación gamma alcanza la velocidad de la luz. Alcanza la velocidad de la luz. Es muy penetrante. Va a pasar por todos los medios. Si nosotros le ponemos papel, pasa el papel. Si le ponemos aluminio, pasa el aluminio. ¿Con qué se puede bloquear gamma? Con una lámina gruesa de plomo, con concreto. Con eso se puede bloquear gamma. Es muy peligroso. Fácilmente, si interactúa con las personas, con las células, fácilmente llega al ADN del núcleo. Eso es gamma. Y los médicos la utilizan, ¿no? Esa radiación gamma la utilizan para diagnóstico y también para terapia. Entonces, eso es lo que podría salir de un núcleo radioactivo. Digo podría salir porque no significa que de todos los núcleos inestables salga todo. No, hay núcleos inestables que solamente emiten gamma, nada más. Hay otros que solamente emiten alfa. Eso depende de cada uno de los núcleos radiactivos. Y ya vamos a estudiar luego los tipos de emisión que existen. Hasta aquí es importante que recordemos esto. Radiación beta negativa se representa con un electrón. Radiación beta positiva se representa con un positrón. Radiación alfa se representa con el núcleo de helio. A un protón lo representamos como 1, 1. A un neutrón lo representamos como 1, 0. A gamma se le representa como 0, 0. ¿Qué más hay? El electrón ya lo sabemos, ¿no? El protón, el neutrón, ya, hasta ahora está ahí. Entonces, esto lo tienen que saber reconocer, por favor, sí se lo tienen que aprender. En el examen sí les vamos a pedir, ¿de acuerdo? Sí les vamos a pedir. Lógico que no les voy a decir, esta pregunta vale 2 puntos. Díganme cuál es el símbolo del protón. No les voy a poner así, ¿de acuerdo? Tendré que ponerles algo para que deduzcan, para que utilicen el protón y vean qué sucede si por ahí se pierde un protón, ¿no? Ya lo entenderemos, ya vamos a hacer algún ejemplo. Bueno, aquí solamente para que vean, ¿no? Que alfa es bloqueada con papel, beta pasa el papel, necesitamos una lámina de aluminio,
Gamma pasa el papel, pasa el aluminio, necesitamos plomo. Fuentes de radiación. Existen dos fuentes de radiación. Existe la fuente natural de radiación y la fuente artificial. Si decimos fuente natural, se refiere que a los elementos radioactivos, a los núcleos inestables, los vamos a encontrar así en la naturaleza. Hay países que tienen minas de uranio. El uranio es naturalmente radiactivo. También hay potasio naturalmente radiactivo. ¿De acuerdo? Son fuentes naturales. El radón, es interesante el radón. El radón es naturalmente radiactivo, está en la corteza terrestre y este radón está en el cemento que se utiliza para las construcciones. Entonces, cuando hacen una construcción y utilizan cemento, las personas no deben ir a vivir de inmediato. ¿Por qué? Porque van a estar expuestas al radón. El radón está en estado gaseoso. Entonces, si lo respiramos, va a entrar con el aire, va a entrar ese núcleo radioactivo a nuestro organismo. ¿Nos hace daño? Depende. Ya tienen un artículo en el aula para que lo lean. Es por eso que siempre es necesario ventilar las habitaciones. Se tienen que ventilar, porque si van a estar cerradas, se va a acumular de mayor cantidad de gas radón, que es radioactivo y que naturalmente está como tal. Y cuando hablamos de la radiación artificial significa que el hombre en las centrales nucleares, en los ciclotrones, en los aceleradores de partículas, lo que hace es convertir en inestable a los núcleos que son estables. A los núcleos estables los convierte en inestables. Eso se utiliza muchísimo en medicina, porque así van a formar los denominados radiofármacos, medicamentos que van a emitir radiación. Así los forman. Ya les explico después un ejemplo. Así los forman. Esa es parte de la radiación artificial. Cuando hablamos de la radiación, también tenemos que hacer referencia a la radiación cósmica. En el espacio hay partículas subatómicas, hay interacción de estos elementos, se genera radiación. Esta radiación que se genera en el espacio se va a dirigir a los planetas, se va a dirigir a nuestro planeta. Entonces, de toda la radiación que se va a originar desde el Sol, desde lo que ocurre en el espacio, va a llegar al planeta Tierra. ¿Pero va a llegar toda completita? No, porque si llega toda completita, nos mata. Entonces, ¿quién nos sirve de filtro? La atmósfera. La atmósfera. Y aquí hay un estudio interesante, una investigación muy interesante. Trabajaron con un grupo de personas que vive a nivel del mar y que nunca ha viajado en avión. Y otro grupo de personas que frecuentemente viaja en avión, a 12.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Entonces, ¿qué les han hecho? Así como un mapeo de sus cromosomas, ¿no? De sus genes, para ubicar puntos de mutación. Y han encontrado mayor número de puntos de mutación en las personas que frecuentemente viajan en avión. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a mayor cantidad de radiación. Ellos tienen 12.000 metros menos de filtro, menos de atmósfera. Las personas que están a nivel del mar aproximadamente reciben una radiación equivalente a 0,03 microsievert. Después les cuento de la unidad. 0,03 a 12.000 metros, 5. Miren la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, clarísimo de que existe esa radiación cósmica y que la atmósfera es un filtro de esa radiación. Esa era una de las dudas, ¿no? Que decían, no, pues el hombre no ha llegado a la luna. Porque si el hombre ha llegado una vez a la luna, ha debido llegar más veces a la luna. Ya nunca más fueron a la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no hay nada cierto, son comentarios, son opiniones que dan las personas.
dicen que para poder llegar a la Luna tienen que pasar por un cinturón de radiación cósmica. Y que si pasan por ese cinturón de radiación cósmica, el traje de los astronautas no bloquearía esa radiación. Y que los astronautas hubiesen sufrido grandes daños por haber estado expuestos a esa radiación. Dicen, ¿no? Igual decían de la bandera, de la sombra y etcétera de cosas, ¿no? Pero bueno, mejor hay que creer que sí llegó a la Luna. Listo. Entonces, eso es con respecto a la radiación cósmica. En la corteza terrestre, esto es unos ejemplos nada más, ¿no? Tenemos uranio, torio, radio, radón, potasio, etcétera. Hay más elementos que naturalmente son radioactivos. Explotan el uranio, ¿no? Hay personas que trabajan explotando el uranio, sacando el uranio, para que, ¿quién compre ese uranio? Las centrales nucleares. Yo no sé si ustedes escucharon el terremoto en Japón. Cuando hubo el terremoto en Japón, se puso en riesgo una central muy grande, una de las centrales más grandes del mundo, se puso en riesgo, centrales nucleares. Entonces, ¿qué pasa con esta central de Japón? Dice que utiliza 3 toneladas de uranio al año. ¿Por qué? Porque genera corriente eléctrica para los pueblos del lugar. Y entonces, ¿qué sucedió en el terremoto? En el terremoto se cortó la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica que genera esa central servía para refrigerar la propia central. Entonces, en el terremoto se cortó la corriente. Y el problema era a nivel mundial, porque es tan grande esa central nuclear que el problema era a nivel nuclear. El reactor nuclear se estaba calentando y se estaba calentando y se estaba calentando, porque hay actividad nuclear. Y entonces todo el mundo se puso alerta, las grandes potencias que tienen tantos equipos para poder solucionar, trataron de refrigerar y lo lograron, ¿no? Lograron refrigerar, evitaron de que explote el reactor nuclear, porque iba a ser un problema mundial. Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, tanto daño que produjo. La explosión de Chernobyl, ¿sí? Y Chernobyl no era una central nuclear del tamaño de esta de Japón que estuvo en riesgo, ¿no? Entonces, nuestro país también tiene central nuclear. En Lima hay una central nuclear. Pero miren la comparación. En Japón, 3 toneladas de uranio. En Lima, 3 kilogramos de uranio. ¿No? Pero es que la función es diferente, ¿no? La función de la central nuclear de Lima es producir radiofármacos. Solo produce radiofármacos. No tiene fines bélicos como otros países, ¿no? Centrales nucleares. Y tampoco genera corriente eléctrica, porque si necesitase generar corriente eléctrica, con 3 kilogramos no hace nada, pues, ¿no? No hace nada. También hablamos de radiación interna. Decimos radiación interna porque resulta que ahora nosotros generamos esa radiación. Hay radiación interna. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de nosotros hay núcleos radioactivos, hay núcleos inestables. ¿Pero nos hacen daño? ¿Nos van a matar? No, porque están pues en pequeñísimas, muy pequeñísimas cantidades. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros consumimos elementos radioactivos, pero también se van desintegrando, se van volviendo estables, de tal forma que si consumimos y perdemos, vamos a tener una determinada cantidad en el organismo, pero es pequeñísima cantidad. ¿Y cómo llega a nosotros? A través de los alimentos. A través de los alimentos. Por ejemplo, estos alimentos, ¿qué elementos radioactivos nos aportan? Potasio, radio, para poner algunos ejemplos. Entonces, en nuestro organismo va a haber radiactividad natural. Naturalmente los elementos radioactivos llegan a nuestro organismo. Pero repito, son pequeñísimas cantidades. Hasta uranio tenemos en nuestro organismo, ¿no? Pero en pequeñísimas cantidades.
consumo diario aproximadamente esto, ¿no? Pero repito, se van consumiendo y se van eliminando. Ahora hablemos de la radiación artificial, de estas reacciones nucleares, de las reacciones nucleares. Es parte de la química, ¿no? Esto es parte de la química, es parte de la física. Entonces, como parte de la química, una reacción nuclear tiene una fórmula elemental, una fórmula básica. La fórmula que relaciona A más X va a ser igual a B más Y. Esta es la forma larga de la ecuación. En la forma corta, A, paréntesis, X, Y, cierro paréntesis, B. La podemos poner en la forma larga o la podemos poner en la forma corta. En los libros que utilizan los médicos, muchos se encuentra la forma corta, ¿ya? Pero debemos ser capaces de poner de una forma a la otra. ¿Qué representa cada elemento de esta fórmula? A nos representa un núcleo estable. Un núcleo estable. En las centrales nucleares, en los aceleradores de partículas, en los ciclotrones, ¿qué hacen? A estos núcleos estables los bombardean con partículas. X, partículas para hacer inestable al núcleo A. Partículas para hacer inestable al núcleo A. Entonces, estas partículas son utilizadas para bombardear los núcleos A y lograr que entren al núcleo. Una que entre a un átomo ya lo volvió inestable. ¿De acuerdo? Y eso lo logran en los aceleradores. Entonces, si nosotros tenemos A más X, esto ya es inestable. Eso ya es inestable. Si esto A más X lo empaquetan, lo blindan con plomo, se queda inestable. Pero si lo abrimos, emite radiación. Va a buscar estabilidad. ¿Qué emite? Y. Y es la radiación emitida por A más X. Es la radiación emitida por A más X. Y después que se emite radiación, después que se emite A más X, ¿qué queda? ¿Qué queda? Un núcleo estable. Va a quedar B, nuevo núcleo estable. Queda un nuevo núcleo estable. A es un núcleo estable. Es bombardeado con X y se convierte en inestable. Esto inestable emite radiación. Y después que emite radiación, nos queda un nuevo núcleo estable. Puede estar en la forma larga o en la forma corta. Aquí tenemos un ejemplo interesante. Existe la denominada bomba de cobalto. En el Hospital Goyeneche hay una bomba de cobalto. Esta bomba de cobalto utiliza cobalto radioactivo. ¿Y para qué utiliza cobalto radioactivo? Para irradiar a las personas que tienen cáncer, hacerles radioterapia con radiación gamma. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que obtienen este cobalto radioactivo? Aquí tenemos la ecuación. Cobalto 2759. Este cobalto es estable. A este cobalto lo bombardean con neutrones. Y solo es suficiente que un neutrón ingrese al núcleo de un átomo. Lógicamente que en la pastilla de cobalto no hay un átomo, ¿no? Hay muchísimos átomos. Entonces, si nosotros logramos entrar este neutrón a este cobalto, ahora vamos a tener como resultado
el cobalto 27 más 0, 27. 59 más 1, 60. El cobalto 27, 60. ¿De acuerdo? Recuerden que en el núcleo tenemos el número de masa sumando protones más neutrones. Entonces, si le sumamos un neutrón, lo que se va a modificar es el número de masa. El cobalto 60. Por eso le dicen bomba de cobalto, ¿no? Bomba de cobalto 60 si quieren. Esto lo empaquetan. Forman la denominada pastilla de cobalto. Blindada con plomo. Blindada, cerrada, empaquetada, para que no salga radiación, para que se mantenga la radiación en el interior, para que los núcleos se mantengan como inestables. Cuando esta pastilla de cobalto la colocan en el equipo médico y abren para dar sesiones de radioterapia, entonces la radiación va a salir. Los núcleos inestables van a buscar estabilidad. ¿Qué emite? Todo esto es Y. ¿Qué emite? Primero emite radiación beta negativa, pero esta radiación beta negativa no llega a la persona, va a ser bloqueada en el propio equipo. Pero después de radiación beta negativa, ¿qué sale? Gamma. Y esa sí le dan en dosis al paciente. Después que se emite esta radiación, ¿qué queda? Un nuevo elemento estable, el níquel 2860. Se transforma el cobalto en otro elemento, el níquel 2860. Eso es lo que sucede. Podemos tener la forma larga y la forma corta. Miren la diferencia. Aquí ponemos cobalto 2759, paréntesis. Ya no ponemos neutrón 1, 0. Ahora ponemos solo neutrón. Ya no ponemos electrón 0, menos 1, gamma 0, 0, ya no. Coma, beta negativo y el símbolo de gamma sin los ceros. Esto es X, y todo esto es Y. Esto es A y esto es B. Y nos queda el nuevo núcleo estable, que es el níquel 2860. No está difícil, ¿no? Toda ecuación tiene que estar balanceada. Y aquí la vamos a balancear considerando los valores de Z y los valores de A. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, 27 más 0, 27 en Z. 28 menos 1 más 0, 27 en Z. 59 más 1, 60 en A. 60 más 0 más 0, 60 en A. Así tenemos que balancear ambos lados de la ecuación. Aquí está la familia del uranio. Dicen los hijos del uranio, la descendencia del uranio, así se le llama realmente, ¿no? Miren, este uranio 92238 es naturalmente radiactivo, así existe en la naturaleza. Parece inofensivo este uranio, porque lo primero que hace este uranio es emitir alfa. Y ya dijimos que alfa es muy pesada, no va a hacer daño. Pero ¿cuál es el problema de este uranio? Emite alfa y forma otro elemento que es radiactivo. Este torio que ya es radiactivo, ya emite gamma. Y forma otro radioactivo, y forma otro radioactivo. Y tenemos toda la cadena. Nosotros tenemos expuesto un uranio y no va a parar hasta que se dé todo esto hasta aquí. Hasta que se forme un núcleo estable. Y es una cadena muy larga. Y se emite mucha radiación gamma, mucha radiación gamma. Estamos hablando de 1. Imagínense muchos más. ¿De acuerdo? Es bastante peligroso. Por eso es que hemos observado en los documentales que han presentado
de los efectos que ha producido la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Quienes estuvieron cerquita, murieron calcinados, quemados totalmente. Y a medida que se iban alejando, han ido disminuyendo los daños. Quienes estuvieron más lejos, vivieron, tuvieron hijos, pero ¿qué heredaron a sus hijos? Mutaciones. Dicen que hasta ahora se ven todavía mutaciones que se supone han sido heredadas por sus padres que recibieron radiación ionizante. Ese es el tema del uranio. A ver, aquí les digo, completen la reacción nuclear. En el examen ya no les voy a poner así de facilito, completen la reacción nuclear, ¿no? Va con su razonamiento, pero no es difícil, ¿eh? No es difícil, no les voy a poner trampas, no es. Listo, entonces, si les decimos completen la reacción nuclear, está en la forma corta. Para poder completar la reacción, hay que ponerle en la forma larga, porque en la forma larga están todos los zetas y las as que vamos a poder sumar para poder igualar los dos lados de la reacción. Entonces, aquí comenzamos. Sodio 1123 más neutrón, perfecto, está siendo bombardeado con neutrones. ¿Cómo simbolizamos al neutrón? 1, 0. Va a ser igual a sodio 1124 más, esto es lo que tengo que completar. Entonces sumemos y restemos, así de fácil. 11 más 0, 11. Aquí ya tengo 11. ¿Cuánto le pongo? 0. Aquí le voy a poner 0. Para A, 23 más 1, 24. Ya tengo 24. ¿Cuánto le pongo? 0. ¿Quién es 0, 0? Listo. Así de re fácil. Así de re fácil. Pero en el examen yo les podría decir, ya está, completa la reacción. Listo. ¿Qué sucede con los valores de Z y de A en el nuevo elemento? Z se mantiene igual. A aumenta pues en una con la bomba de neutrones. ¿Qué pasa con Z? Nada. ¿Y qué pasa con A? Aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque ganó un neutrón. Y el A es protones más neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, nada difícil va a tener. Pero las preguntas ya no van a ser directamente, pues, de decir, ¿qué es un protón? ¿De acuerdo? Ya está. Siguiente. Berilio 4,9 más protón 1,1 igual. No conocemos el elemento, pero sí conocemos lo que emite. ¿Qué emite? ¿Qué emite? Alfa. ¿Y cómo representamos a alfa? El núcleo de helio, 2, 4. Lo tenemos que poner así. Entonces, ¿qué nos queda? 4 más 1. 3. ¿Cómo que 3? 5. Creo que me quieren confundir, ¿no? Ya, 4 más 1, 5. Si ya tenemos 2, 3. 9 más 1, 10. Si ya tenemos 4, 6. Como ustedes se saben tabla periódica de memoria, ¿quién es el elemento 3? Y si no se sabe tabla periódica de memoria, cómprense una chiquita para que no les estorbe. Y de aquí, de la universidad a su casa, se aprenden 4 elementos. De su casa a la universidad, otros 4. Hasta que llegue el examen, se lo saben todo. ¿Quién es? Litio. Eso no le van a preguntar al chat GPT, ¿verdad? No. Al chat GPT se le pregunta otras cosas más difíciles. ¿Sí?
ya van apareciendo las formas de detectar si en los trabajos están utilizando el chat GPT y se lo están copiando tal cual. Ya están apareciendo las formas. Justo estamos haciendo un curso toda esta semana, otra vez. Por eso ando tan estresada que no me quiere quitar la gripe. Pero muy interesante, porque todo esto está relacionado con este tema de la inteligencia artificial. Hay cada cosa, definitivamente quienes se dedican al campo, a la especialidad misma, saben, ¿no? Y es bonito escucharlos, es bonito, vale la pena estresarse haciendo el curso, de verdad. Hay muchísimas cosas. Inclusive ya la Asociación de Psicólogos Americanos, APA, ya están viendo cómo utilizar para poder citar, ¿de acuerdo? Lo del ChatGPT, porque utilicemos las herramientas que tenemos, nos potencian, ¿verdad? Pero no lo copiemos tal cual, ¿no? No lo utilicen en el examen para poder decir, pues no, el examen me va a responder, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, pero es muy interesante. Bien, entonces nos estamos olvidando. Aquí le ponemos solamente gamma, sin 0,0. Aquí le ponemos litio 3,6. Listo. Ya. Ahora díctenme el otro. 16, 0, 1, claro, 17, 30. Más menos 1, 0. Electrón. 16 más 0, 16. 17 menos 1, 16. 34 más 1, 35. 35 más 0, 35. Entonces, ¿aquí qué vamos a poner? Beta menos. Beta. Excelente. ¿Cuántos ejercicios de estos les ponemos en el examen? 5. Solo 5, porque no pidan los 20. Los 20 para el 20. Muy bien. Hay que hacer toda la teórica. Toda la tarde. Dios mío, yo me acuerdo un poquito. Pero no todo. Me acuerdo de los alcalinos térreos. Claro, para saber el elemento que se está formando. En El número de las paredes solamente tenemos que poner siempre ese protón, neutrón o electrón, ¿verdad? ¿No? Esto. Ajá. Sí, solo se pone el símbolo básico, sin poner los valores de esa idea. No, ni siquiera. No me acuerdo de los 10 Los átomos nunca podría ir en paredes, ¿verdad? No. Acá va solo X y Y. X, las partículas con las que estás bombardeando, y Y, la radiación que está emitiendo. Nada No más. sé qué tal es. No creo que considere esa clase. Y bueno, de pronto cosas. Ya. De Tipos de emisión nuclear. Tipos de emisión nuclear. Atiéndanme bien que esto también es importante. Es importante que lo conozcan en el campo médico. Cuando decimos emisión nuclear, es como decir desintegración nuclear también. Porque todo núcleo que tenga exceso de energía tiene que emitir ese exceso de energía para alcanzar estabilidad. Y como sale del núcleo, decimos pues esa estructura del núcleo se está desintegrando. También se le dice decaimiento nuclear. ¿Por qué? Porque el núcleo radiactivo tiene exceso de energía. Cuando pierde la energía, decae en energía. De un nivel superior de energía va a pasar a un nivel inferior de energía. ¿De acuerdo? Entonces, emisión, desintegración, decaimiento es lo mismo. ¿Qué formas tiene el núcleo para emitir energía, decaer, desintegrarse? Las siguientes. Primero, emisión alfa. Emisión alfa.
Ya sabemos que alfa se representa con el núcleo de helio. ¿Quiénes pierden radiación alfa? Núcleos pesados que tienen exceso de protones y neutrones. Núcleos pesados que a la vez tienen exceso de protones y exceso de neutrones. ¿Y quiénes son núcleos pesados? Los que tienen elevado valor de Z. 80, 85, 90, 92. El uranio, por ejemplo, 92. Es un núcleo pesado. Tiene muchísimos protones. Si nosotros hablamos precisamente de este uranio 92-238, tiene 92 protones en el núcleo, cargas positivas, exceso de energía. Y si restamos 238 menos 92, nos da el número de neutrones, que también es sumamente elevado. Entonces, ¿cómo busca estabilidad este uranio? Va a buscar estabilidad. Miren, a él ya no le sumo X. ¿Por qué no le sumo X? Porque ya es radiactivo, naturalmente es radiactivo, entonces no necesito sumarle. De frente pongo igual. ¿Este qué va a emitir? Una partícula alfa. Una partícula alfa. Y si pierde una partícula alfa, ¿qué está perdiendo este uranio? 2 protones y 2 neutrones. Lo que tiene en exceso, ¿no? 2 protones y 2 neutrones. ¿Y qué nos queda? 234. Y en la tabla periódica, esto es el torio. Pero no es estable todavía, ¿no? Es inestable. Y ya comienza la cadena del uranio. La familia del uranio, la descendencia del uranio. ¿De acuerdo? Entonces hay una regla general. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, observen aquí, cuando un núcleo emite una partícula alfa, A disminuye en 4, A menos 4, y Z disminuye en 2, menos 2. Eso es una regla, ¿de acuerdo? Siempre que un núcleo emita una partícula alfa, A disminuye en 4 y Z disminuye en 2. Otro tipo de emisión. Emisión beta negativa. Emisión beta negativa. Ya saben que beta negativa es el electrón, ¿no? El electrón negativo. ¿Quiénes emiten radiación beta negativa? Núcleos livianos que tienen exceso de neutrones. Núcleos livianos que tienen exceso de neutrones. Vamos a hacer un dibujito. Imaginemos que tenemos este núcleo con 3 protones y con 5 neutrones. 3 protones y 5 neutrones. ¿Cuál es su valor de Z? 3. ¿Cuál es su valor de A? 8. Perfecto. Ya lo hemos recordado, ya no podemos fallar ahí. Muy bien. ¿Ese núcleo es inestable? Sí. ¿Por qué es inestable? Porque tiene exceso de neutrones. Y si tiene exceso de neutrones, lo que le queda a él es precisamente destruir un neutrón. Eso ocurre dentro del núcleo, pero no se va a desaparecer en la nada, ¿verdad? Entonces, lo vamos a sacar para explicar aquí. Este neutrón se va a destruir y producto de esa destrucción vamos a tener un protón y un electrón. De este protón y este electrón
¿qué partícula se puede quedar en el núcleo? ¿Quién se puede quedar porque es su casa? El protón. ¿Quién se tiene que ir? El electrón. Este se tiene que ir y precisamente se va como radiación beta negativa. De ahí sale la radiación beta negativa, de la destrucción de un neutrón. Entonces, ¿qué vamos a dibujar en el nuevo núcleo? Díganme, ¿qué dibujo en el nuevo núcleo? 4 Cuatro protones. protones, 4 protones. ¿De dónde salió el cuarto? De destrucción de De la uno. sucesión. Perfecto. ¿Cuántos neutrones? 4. ¿Qué le pasó al otro? Se destruyó. Perfecto. Libre y el electrón Alcanzó se va como radiación. estabilidad. Sí. ¿Cuánto es el Z? 4. ¿Y cuánto es el A? 8. Perfecto. La regla general que nos dice, cuando un núcleo emite radiación beta negativa, ¿qué sucede con Z? Aumenta en gama. Aumenta 1. ¿Y qué sucede con A? Se mantiene igual. Ya, repito, cuando un núcleo emite radiación beta negativa, Z aumenta en 1 y A permanece igual. No, no. Muy bien. C. Emisión beta positiva. Emisión beta positiva. Emisión beta positiva. ¿Quiénes emiten radiación beta positiva? Núcleos livianos, que tienen exceso de protones. Núcleos livianos que tienen exceso de protones. Ahora vamos a dibujar esto. Un protón, 2, 3, 4, 5 y solamente 3 neutrones. ¿Cuánto es el Z? 5. El A, 8. ¿Es inestable? Sí. ¿Por qué es inestable? Exceso de protones. Exceso de protones. Y si tiene exceso de protones y le sobra protones, ¿qué tiene que hacer? Perder protones, ¿no? Destruirlos. Tiene que destruir al protón. Ahora, ¿cómo lo vamos a destruir? Al protón se le simboliza 1, 1. Entonces lo vamos a destruir así. ¿Y qué nos va a dar? 1, 0 más 0, 1. 1 más 0 da 1. 0 más 1 da 1. ¿Quién es este? Un neutrón. ¿Y quién es este? Electrón. Un electrón. Positivo. Pero como este electrón salió del protón, tiene carga eléctrica positiva. ¿Quién se puede quedar en el núcleo? El neutrón. ¿Quién se tiene que ir? El positrón. Como beta positiva. Entonces, ¿qué nos queda en el nuevo núcleo? 4 protones, 4 neutrones. ¿Qué le pasó al quinto? Se destruyó. ¿Y cuántos neutrones? 4. Que se ganó a partir de la destrucción de los protones. Perfecto. ¿Qué le pasó a Z? Disminuyó. Disminuyó en 1. ¿Ya? Se mantiene igual. Se mantiene. Y se libera Cuando un núcleo pierde radiación beta positiva, Z disminuye en 1 y A permanece igual. Aquí está, ¿no? Beta negativa, A queda igual, Z se suma 1. Beta positiva, A queda igual y Z se disminuye en 1. Sí o sí es así. ¿De acuerdo? No hay forma. Sí o sí es así. Otra. D. Captura electrónica. Captura electrónica.
Su nombre lo dice. Captura electrónica. Quiere decir que el núcleo está ingresando un electrón. Está capturando un electrón. ¿Quiénes hacen esto? Estos mismos. ¿Quiénes hacen captura electrónica? Núcleos livianos con exceso de protones. Núcleos livianos con exceso de protones. Estos núcleos livianos con exceso de protones realmente tendrían dos caminos. O hacen esto, emiten radiación beta positiva, o hacen captura electrónica. El núcleo es fuertemente positivo. A ver, 5 protones y solamente 3 neutrones. El núcleo es fuertemente positivo. Sabemos que tenemos el nivel K al lado del núcleo y que en este nivel K tenemos electrones L, M, etcétera, ¿no? Entonces, como el núcleo es fuertemente positivo, introduce un electrón al núcleo. Este electrón que entra al núcleo, ¿se quedará solito? No. ¿Con quién se va a unir? Con un protón. ¿Y en qué se va a convertir? En un neutrón. Eso es la captura electrónica. El electrón es atraído por la carga positiva del núcleo, ingresa al núcleo y va a formar un neutrón. Pero miren, esto es mucho más interesante todavía. Ya pues, cuando entró, ya alcanzó estabilidad. Va a suceder lo mismo, Z disminuye en 1 y ya permanece igual. Pero les decía que esto es más interesante todavía. ¿Por qué? Porque este electrón que ha ingresado al núcleo ha dejado un espacio aquí. Y no se puede quedar así. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la corona? Van a comenzar a saltar electrones. Un electrón de nivel superior va a saltar a un nivel inferior. Se van a reacomodar. Cuando un electrón de nivel superior salta a un nivel inferior, tiene que liberar energía. Pero esto no es láser. Esto es rayos X. La longitud de onda de los rayos X. Pero escúchenme, estos rayos X son discontinuos. Yo les pregunto, ¿estos rayos X servirán para que los médicos saquen una placa radiográfica? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no servirán? ¿Saben por qué no sirven estos? Porque son discontinuos. Porque tenemos que esperar que el electrón salte para que se forme rayos X. Entonces, por poquitos de rayos X, ¿van a poder sacar una placa radiográfica? No. Pero sí existe esta radiación. ¿Es peligrosa? Sí va a ser peligrosa. ¿De acuerdo? Sí va a ser peligrosa. Imagínense que esto ocurra en un átomo dentro de nosotros. Se genera radiación que puede interactuar con el resto de las células. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de generar rayos X, pero discontinuos, que no servirían para sacar una placa radiográfica a un paciente. Y finalmente, hablamos de emisión gamma. Emisión gamma.
Sabemos que gamma es radiación electromagnética y generalmente, no digo siempre, generalmente gamma se emite después de beta negativa o beta positiva. Generalmente gamma se emite después de radiación beta negativa o beta positiva, generalmente. Y cuando se emite gamma, no se modifica ni Z ni A. Cuando se emite gamma, no se modifica ni Z ni A. Aquí está, A sigue siendo igual, Z sigue siendo igual. Porque gamma no es partícula. Gamma es radiación electromagnética. Por eso no se modifica. En los libros de medicina pueden encontrar esto. Los diagramas de desintegración nuclear. Y los tienen que saber leer, tienen que saber entender el diagrama, ¿de acuerdo? Es sencillo. Estos diagramas de desintegración nuclear, emisión o decaimiento nuclear, como quieran, están hechos con líneas horizontales, con líneas oblicuas hacia la derecha, con líneas oblicuas hacia la izquierda o también con líneas verticales. Así está hecho un diagrama. Y esto es como si estuviese hecho en el plano cartesiano. Y si está hecho en el plano cartesiano, este eje nos habla de energía. Y este eje de los valores de Z. De los valores de Z. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos aquí. A ver, hablamos del cobalto 2760. Ya sabemos cómo se forma este cobalto 2760. Este cobalto 2760, estamos hablando de un átomo de cobalto 2760, tiene 2,81 megaelectronvoltios de energía. La unidad de energía atómica se llama electronvoltio, pero en el núcleo hay tanta energía que vamos a tener muchos dígitos de electronvoltios. Le tenemos que quitar 6 para que sea megaelectronvoltios y solo nos quede esto. ¿De acuerdo? Yo no voy a decir 2 millones, ¿no? 2,81 megaelectronvoltios. Ya no le ponemos megaelectronvoltios porque esa es la unidad más utilizada. Y el médico lo tiene que entender así, ya no lo tiene ahí como unidad. Entonces, esta línea horizontal nos va a indicar el nivel energético. 2,81 megaelectronvoltios, el cobalto 2760. Como es radiactivo, como es inestable, ahora tiene que buscar estabilidad. ¿Y qué dijimos que emite primero? Radiación beta negativa. Miren aquí, la flechita hacia la derecha. Porque cuando emite radiación beta negativa, ¿qué sucede con Z? Revisen lo que han anotado. ¿Qué sucede con Z? Aumenta en 1. Entonces, miren, este cobalto 27 tiene pues este valor de Z27. Cuando emite radiación beta positiva, Z aumenta en 1, pasará a 28. Sí o sí, por eso la flechita la dibujamos hacia allá. Y esa flechita nos está indicando que Z aumenta en 1. Perfecto. Cuando pierde esta radiación beta negativa, alcanza un nuevo nivel energético, 2,51. Miren, 2,51. De 2,81 decae a 2,51. Perdió un poquito de radiación, pero sigue siendo inestable. Entonces, ¿qué hace él? Pierde radiación gamma. Y a la radiación gamma la representamos con una flecha vertical.
porque sabemos que gamma no modifica Z, ni A tampoco, ¿verdad? Entonces pierde un poco de gamma y decae a 1,3. Luego pierde otro poco de gamma y recién llega a 0. Y recién ponemos aquí níquel 2860. ¿De acuerdo? Níquel 2860. Ahora miren, si ustedes tienen un conjunto de átomos, del 100% de átomos, el 99% va por este camino. Aquí no es 0,1, aquí es 1%. Y el 1% va por este camino. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿por qué se utiliza el cobalto en medicina? Para radioterapia en medicina. Ya, mejor no les pregunto nada. Regalo de Navidad, no damos examen. Porque genera radiación gamma, pero es un 99%, ¿no? Tiene mayor Porque el 99% hace este camino en que se genera más radiación gamma que necesitan los médicos para dar las dosis de radiación a sus pacientes. ¿De acuerdo? No le interesa este 1%, porque si se va por acá, emite radiación beta negativa, pero ya emitiría un poquito de gamma. El 1% de átomos hace ese camino, pero el 99% y emite más radiación gamma. Eso es lo que utilizan en radioterapia. ¿Se entendió el diagrama? A ver, otro, diagrama. Ya, pero el diagrama no va con esto, ¿no? Yo les puse esto para entender qué es ETA y qué cosa es A. Ahora, se le dice decaimiento, se le dice desintegración, porque de su condición inicial va perdiendo energía hasta alcanzar el 0, ¿no? Y ya es estable, con 0. De aquí, el sodio 1122. ¿Cuánto tiene de exceso de energía? O les puedo decir, ¿por qué es radiactivo el sodio 1122? No tiene acceso. Pero si les acabo de decir. No tiene acceso. ¿Por qué es radiactivo el sodio 1122? Porque tiene 1,8 megaelectronvoltios en su núcleo. Y él no debe tener energía, él debe tener 0. Pero tiene 1,8. Eso lo hace inestable. ¿Cómo alcanza estabilidad? Miren, flechita hacia la izquierda. Hace captura electrónica, emite radiación beta positiva. ¿Qué sucede cuando un núcleo hace captura electrónica o emite radiación beta positiva? Z disminuye. Z disminuye. Entonces, miren, de 11 va a pasar a 10. Z disminuye. A ciegas decimos eso. Z disminuye. Entonces, a ver, el 10,2% de átomos hace captura electrónica y luego emite radiación gamma para alcanzar estabilidad. El 89,8% de átomos emite beta positivo y luego gamma. Y el 0,06% de átomos alcanza estabilidad emitiendo beta positiva. Entonces, miren, no hay un solo camino por el que el átomo alcance estabilidad. En este caso, miren, hasta 3 caminos. Por eso decimos, el médico tiene que saber elegir, ¿no? Tendrá que decir, me interesa por esta razón. Lógicamente, ¿qué van a preferir para hacer radioterapia? ¿El cobalto o el sodio? El cobalto, pues, ¿no? Porque acá no tienen nada de gamma. ¿De acuerdo? Aquí hay más, que se puede manejar más. ¿Cuál de esos quieren para el examen? Más fácil, el ecoval. Importante el médico. ¿Cuál cobalto y sodio? Cobalto y níquel. No puedo. Abajo derecho. Allá.
No es cobalto y níquel. Es níquel. Este para un tema y este para otro tema. ¿Ya? El que les toca. De hierro, cobalto. Ya. Yo tengo celo, ¿no? Me van a decir que no van a poder leer esos gráficos. A ver, si yo les digo ¿qué radiación emite? Gamma. Gamma y beta negativo. Beta negativo. ¿Y cómo saben que es beta negativo? Porque yo les voy a borrar ciertas cosas de ahí. Está yendo para la derecha. Porque se está yendo a la derecha y cuando se va a la derecha significa que aumenta en 1. Radiación beta negativa. ¿Y qué más? Radiación gamma, ¿no? También radiación gamma. Y hay tanto porque hay muchos caminos que sigue este átomo, ¿no? Hay muchos caminos. Puede irse por este camino, emite un poquito, otro poquito hasta alcanzar 0. Y también hay uno que directamente llega a 0. Entonces, con paciencia nada más mirar, pero después es sencillísimo analizar esos diagramas de desintegración nuclear. ¿Cuál emite radiación X o rayos X? Es igual. ¿Dónde dice cápsula electrónica? Aquí hay uno, ¿no? Y está puesto cuando hagan captura electrónica. Miren, captura electrónica con rayos X. ¿Sí? Emite rayos Sí, Sí, también pues, cápsula el electrónica. sodio y el X. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Caramelos. Más caramelos. Los rayos X se originan en la corona, ¿no? Claro, los rayos X se originan en la corona. Los rayos X están relacionados con la dinámica de los electrones. ¿De acuerdo? Todos, cualquiera. El que utiliza para una placa de rayos X también está relacionado con la corona. Y los rayos gamma se originan del núcleo. Siempre se van a originar del núcleo. ¿De acuerdo? Se pueden liberar se pueden liberar solitos como radiación gamma o se pueden liberar después de emitir radiación beta negativa o beta positiva. Generalmente es así. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Está claro lo demás? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Pero tienen que estudiar, ¿eh? Si no se estudia, no reforzamos lo que hemos comprendido ahora. Magnitudes y unidades. Otro tema muy importante. Magnitudes y unidades. Cuando hablamos de la radiación nuclear. Esto lo vamos a estudiar. Vamos a imaginar que una persona está recibiendo radioterapia. Entonces, tenemos la bomba de cobalto. Y la bomba de cobalto va a tener el cabezal de la bomba en donde está la fuente de radiación, en donde estará el cobalto radioactivo, los átomos de cobalto radioactivo. Este es ese cabezal de la bomba de cobalto. Cuando abren, va a salir radiación y esta radiación va a pasar por el aire y va a llegar a la persona, Cuando llega a la persona, se va a depositar, va a entrar la radiación a la persona. Y cuando esta radiación entra a la persona, va a llegar a los órganos de la persona y también esa radiación va a entrar a los órganos de la persona. Ahí están todas las magnitudes y unidades que tenemos que aprender y nos las aprendemos así en secuencia, ¿de acuerdo? Nos las aprendemos en secuencia. Primera magnitud, hablamos de actividad. ¿Y quién va a tener actividad?
la pastilla de cobalto, por ejemplo, la fuente de radiación. Para aquí hablamos de actividad de la fuente. Actividad. ¿Y qué cosa es la actividad? La actividad son desintegraciones por segundo. Es como decir, nos vamos a parar acá y vamos a comenzar a contar. Alfa, 1, beta, 2, otro beta, 3, otro alfa, 4, gamma, 5. Es ponerse a contar cuánta radiación va saliendo. ¿De acuerdo? Eso es la actividad, desintegraciones por segundo. Entonces, cuando la pastilla de cobalto está nuevecita, hay buena actividad. Pero recuerden que estos núcleos inestables van a ir perdiendo radiación y se van a ir convirtiendo en estables. De tal forma que a medida que pasa más tiempo, vamos a tener menos inestables. La pastilla se va a ir agotando. Entonces va a llegar un momento en que ya no va a emitir la suficiente radiación como para que apliquen las dosis que necesitan. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese momento? Ustedes como médicos irán a sacar la pastilla vieja y poner la pastilla nueva. ¿Ustedes como médicos harán eso? Jamás, chicos. Nunca. Eso no lo puede hacer la mano del ser humano. Porque, ya les voy a explicar después, pero les voy diciendo, la radiación nunca llega a ser cero. Nunca llega a ser cero. Entonces, la actividad va a disminuir. Ya no les va a servir. Pero, ¿quién tiene que cambiar la pastilla? Un brazo robótico. Tiene que sacar la pastilla vieja, empaquetarla, blindarla con plomo y va a un determinado lugar. Eso ya está especificado por la norma internacional. Esa pastilla vieja no la pueden botar a la basura porque sigue emitiendo radiación. Si la ponen a la basura, sí se ríen, ¿no? Pero yo les voy a contar una historia ahorita. Si la ponen a la basura, ahí va a estar emitiendo radiación. Y la persona que pase se va a irradiar. Y eso no puede suceder. ¿Y cómo colocan la pastilla nueva? De la misma forma. El brazo robótico la saca del contenedor, saca la pastilla vieja y pone la nueva. Y cierra todo. No tiene que haber radiación que interactúe con otra persona que no necesita ser irradiada. Las personas que reciben radioterapia no es que reciban la radiación en todo su organismo. Eso va focalizado al punto en donde necesitan recibir la radiación. Les decía que les iba a contar lo siguiente porque en el hospital Goyeneche les dije que hay la bomba de cobalto. Y hace muchos años, 25 años, de repente más, esa máquina se malogró y llamaron a un técnico para que la arregle. El técnico entró, movió, manipuló y esa radiación no la vemos. Todo el tiempo se estuvo irradiando. Cuando dieron la noticia, la persona estaba perdiendo las manos porque recibió tanta radiación que las necrosó las células. Y recuerden que es cambio en el mensaje genético, en el ADN. Y el ADN, ¿qué mensaje daba? Que las células se sigan muriendo. Finalmente, ¿qué pasaría con esa persona? No lo sabemos, pero eso salió en el comunicado. Otra, en las minas suelen utilizar también este tipo de radiación. Entonces, un trabajador en una mina encontró una pilita de colores muy atractivos. Claro, todo esto tiene señalización. Ya les voy a mostrar después cuál es la señal que nos indica que es este tipo de radiación. Entonces, son como las señales de tránsito, ¿no? Así también existen las señales en radiación. Entonces, este trabajador encontró la pilita botada y se la puso al bolsillo. Todo el tiempo se estuvo irradiando. Y después, ¿cómo se supo la noticia? Porque fue al hospital,
Finalmente le determinaron que había estado en contacto con radiación ionizante. Efecto totalmente negativo. Las células se van muriendo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la magnitud de la radiación que reciba. Entonces, con esto no podemos estar en contacto. Ese consultorio, esa habitación del Hospital Goyeneche está totalmente blindada con plomo. Si ustedes quieren mover la puerta no van a poder. Es muy pesada. El médico que atiende al paciente no está dentro. Solo el paciente está dentro. Y la habitación es como que tiene que estar herméticamente cerrada. ¿Y cómo vigilan al paciente? A través de una ventana, blindada con plomo. De ahí no tiene que salir radiación. ¿Y cómo manejan los equipos? Desde una consola que esté en el exterior. ¿De acuerdo? Es radiación gamma, radiación ionizante. Necesitamos plomo. Quienes sacan las placas radiográficas, por ejemplo, no es que se pongan detrás de un biombo de tela. No. La norma dice, tienes que utilizar un mandil de plomo. Tienes que utilizar un collarín, porque tiroides es muy sensible a la radiación ionizante. El mandil tiene que ser largo porque se tiene que proteger las gónadas también. Son muy sensibles, son radiosensibles, decimos, ¿no? Fácilmente la radiación va a afectar a esas células. Pero ¿cuántos cumplen? Hay muchos que no cumplen eso, ¿no? Dicen, total, es una disparada de la máquina de rayos X, no me va a pasar nada. Claro, o sea, nosotros sabemos que tiene que estar focalizado al lugar en donde se va a sacar la placa radiográfica, pero no tenemos seguridad de que se pueda formar radiación secundaria, que llegue a un punto y rebote, y en ese rebote llegue a la persona. Hemos visto estas personas que no utilizan dosímetros. Quienes trabajan con radiación deben utilizar dosímetros aquí en el pecho, ¿no? Es como un solapero. Toda la radiación que llega se va a marcar en ese dosímetro. Y ese dosímetro lo deben hacer leer una vez al año, para que sepan cuánta radiación ha llegado a su organismo. Las personas que trabajan en este campo no pueden trabajar toda su vida, porque van a llegar a un umbral de radiación. Y si se supera ese umbral de radiación, se producen efectos negativos. Entonces hay un periodo de tiempo de trabajo, de labor en estas personas. ¿De acuerdo? Bien, les decía que aquí están todas las magnitudes y unidades. Comenzábamos con actividad, y la actividad va a ser de la fuente. Cuando se va agotando, hay que cambiar. ¿En qué unidades se expresa la actividad? En becquerel o en curios o curies. Ellos fueron los primeros investigadores en este tema, ¿no? Becquerel y los esposos Curie. En el sistema internacional Becquerel, otras unidades Curie. Bastante se utilizan otras unidades. Luego tenemos exposición. Y la exposición nos dice que es la ionización de la masa de aire producida por la radiación. O sea que cuando la radiación está pasando por el aire, estamos hablando de exposición. Es radiación ionizante y cuando va pasando por el aire, va ionizando la masa de aire. Si decimos ionización, hablamos de carga, unidad Coulomb. Si decimos masa, hablamos de kilogramos. Entonces, Coulomb por kilogramo en el sistema internacional. Roentgen, otras unidades. Roentgen también fue un investigador que descubrió los rayos X, ¿no? Roentgen descubrió los rayos X. Luego hablamos de tasa de exposición. Cuando una persona recibe radiación, no la tienen todo el rato que quieran, ¿no? Es un tiempo específico. La radiación la recibe por unidad de tiempo. Cuando agregamos el tiempo, se le dice tasa de exposición. Unidades, Coulomb por kilogramo, lo mismo, solo que le agregamos el tiempo. Roentgen con tiempo, horas, minutos, segundos, la unidad de tiempo que fuese. Entonces, esta exposición con el tiempo pasa a ser tasa de exposición.
La radiación ahora ya llegó a la persona y se va a depositar en la persona. A esta radiación que entra a la persona le vamos a decir dosis absorbida. Dosis absorbida. ¿Qué es la dosis absorbida? Es la energía depositada por unidad de masa. Si decimos energía, joule, masa, kilogramos. Esto tiene que medir muy bien el médico. Muy bien lo tiene que medir en su paciente, porque esto va a determinar la cantidad de radiación que reciba la persona. Si relacionamos joule con kilogramo, se llama Gray. Otras unidades, rad. Otras unidades, rad. Pero igual, la dosis la tienen que dar en un determinado tiempo. Si a la dosis le agregamos el tiempo, pasa a ser tasa de dosis absorbida. Gray por segundo, rad por segundo, por hora, por minuto. Si le agregamos el tiempo, pasa a ser tasa de dosis absorbida. Y finalmente, esta radiación que ya entró a la persona, ahora va a llegar a los órganos. Y hablamos de dosis equivalente. ¿Qué es la dosis equivalente? Se los digo más facilito que todo lo que dice ahí. ¿Qué es la dosis equivalente? Es la radiación que llega a cada órgano, que ingresa a cada órgano de acuerdo a su naturaleza. Por eso hablan del factor de calidad del órgano. Corazón no recibe la misma radiación que hígado, que riñón, etc. Entonces, dosis equivalente es la radiación que llega a cada órgano de acuerdo a su naturaleza. Esa es la dosis equivalente. Entonces, ya cuando hablamos de los órganos, hablamos de dosis equivalente. Y finalmente, hablamos de dosis efectiva. ¿Qué es la dosis efectiva? Es la suma de las dosis equivalentes. La dosis efectiva va a ser el total de radiación que hay en el organismo, pero va a ser el resultado de sumar las dosis equivalentes. Unidades, en ambos casos, Sievert, simbolizado como S mayúscula V. Otras unidades, Rem. Otras unidades, Rem. Entonces, miren, las magnitudes están en orden. Desde que sale de la fuente hasta que llega a los órganos del paciente. Ahora sí, podemos entender mucho más lo que tenemos en esta figura. Aquí. Ahora sí entendemos mucho más. ¿Qué significa 0,03 microsievert? Eso es lo que la dosis efectiva, ¿no? Es la dosis efectiva de una persona que vive a nivel del mar. Y está expuesta a 5 microsievert por hora si está volando en un avión. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Ya, aquí nos vamos a quedar. Saquen su hoja, pongan sus apellidos y nombres. Ah, su madre. Este regalo, tengo pocas en mi casa. No, así que ¿te hacen falta? Para la guitarra. No, yo también tengo mi cajita. Dale, bro. Cada día más decadente.